Bien, ya se acomodaron los niños. Ahora sí, damos inicio. Les invito, como les dije, a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Se ubica en el capítulo 4. Vamos al versículo 23. Algo más local. Allí nos encontramos una historia, pero vamos realmente al centro de esa historia. ¿Ubicados? Muy bien, leemos así la palabra de Dios en su nombre. Amén. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Bien, mis hermanos, a Dios gracias porque el privilegio que me da para poder disertar su palabra. Digo, es un privilegio, también es una responsabilidad. Algunos, no sé, con su ego muy levantado piensan que es un premio. No es un premio, créanme, es una gran responsabilidad. Yo quiero, antes de comenzar a disertar, que me regalen un poquito de tiempo de pie. Vamos a levantar una palabra de oración al Señor. Amén. Dios y Señor Todopoderoso, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores, tú eres Dios amado, el gran yo soy. Tú eres el justo y verdadero. En ti, Señor, reposa nuestra esperanza. Y sabemos que esa esperanza no es fallida porque tú eres eterno, eres el Todopoderoso. En ti, Señor, está depositada nuestra confianza. Dependemos de ti, Señor. Espíritu Santo, hoy yo dependo de ti para hablar tu palabra, para poder enseñar lo que me has ministrado. Ayúdame, Espíritu Santo, a que cada palabra que diga sea guiada por ti y que mis emociones o mis pensamientos particulares no interfieran con lo que tú quieras enseñar a tu grey. Espíritu Santo, tú eres el maestro por excelencia. Por ello creo que hoy vas a hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ubicados allí, les dije, el versículo dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ojo con esta palabra, busca. Si ustedes vieron por allí la publicidad de la prédica de hoy, ¿alguien me puede decir cómo se llamaba? Se busca un adorador. Usted ha visto, por ejemplo, cuando pasan por unos locales comerciales, se busca cajero, se solicita cajero o se solicita trabajador que tenga experiencia en tal cosa, ¿verdad? Bueno, hoy el Señor busca un adorador y nadie dice amén porque parece que no hay adoradores. Hay que explicar esto. ¿Sabe? La palabra adoración es más común como verbo que como acción o actitud. Es decir, es más común escucharla como palabra. Es común escuchar la frase te adoro, pero difícilmente se puede observar un comportamiento real de adoración, humillación, rendición, respeto, temor o devoción. Es muy sencillo decir, oh Señor, yo te adoro, pero no es fácil vivir una vida de adoración. Hay quienes piensan que la adoración es parte de la vida del cristiano, pero déjeme decirle que la adoración no es parte de la vida del cristiano. La adoración debe ser la vida del cristiano. ¿Me está entendiendo eso? O sea, no es que en un momento de mi vida yo voy a adorar. No, toda mi vida debe ser una adoración a Dios. Amén. Vamos a tener unas definiciones aquí para hacer unas diferencias. La definición común de adoración, es decir, lo que encontramos en el diccionario de la Real Academia Española,
dice que la adoración es honrar o mostrar reverencia como a un ser divino o un poder sobrenatural. Considerar con gran o extravagante respeto, honor y devoción a una celebridad. Eso es lo que dice la definición de la RAE acerca de la palabra adoración. En cambio, la definición bíblica dice que es la entrega total. Escucha esa frase. ¿Entrega parcial? Total. Entrega total, servicio y reverencia a Dios por quien Él es. Es decir, no es por lo que Él hace, no es porque nos salvó, no es porque derramó su sangre, no, es porque Él es eterno, es porque Él es todopoderoso, es porque Él es santo. ¿Me está entendiendo? Amén. Sus atributos deben ser exaltados y eso es la adoración verdadera bíblica. Implica humillarse y rendir homenaje, postrarse ante Él, vivir en obediencia, convirtiendo cada acto de la vida cotidiana en una forma de honrarle. Es decir, si yo estoy aquí en la iglesia, yo aquí en la iglesia canto, sirvo, hago las cosas que me encomiendan y aún lo que más pueda para poder honrar el nombre del Señor. Pero una vez que salgo de aquí, de las puertas de la iglesia, también debo seguir en esa misma forma de vivir. Es decir, lo que soy en la iglesia, debo ser fuera de la iglesia. Lo que soy en la iglesia, debo ser en mi casa. Lo que soy en la iglesia, debo ser cuando esté conversando con los vecinos. Lo que soy en la iglesia, debo ser también cuando esté donde mi familia. Lo que soy en la iglesia, debo ser en mi trabajo. A los jóvenes, lo que soy en la iglesia, debo ser también cuando esté en el liceo, en el colegio. Idéntico. Es decir, no es que yo voy a hacer en la iglesia, yo soy cristiano, yo alabo al Señor, adoro al Señor, pero cuando estoy en el liceo, ¿qué más, chamo? ¿Cómo está? Y ¡pam! Una grosería. Cuidado. Cuidado con eso. Lo que somos aquí debemos ser también allá. Es más, para hacerles claro en esto, usted ha escuchado cuando ve la actitud de alguien en la calle, ha escuchado que dicen, así es en su casa. Es decir, como es en su casa, también es en la calle. Quiere decir que la adoración no comienza en la iglesia. La adoración comienza ¿dónde? En la casa. Incluso el Señor Jesús le decía a los discípulos tres cosas que tenían que hacer en íntimo. 1, ofrendar. 2, orar. 3, ayunar. A las tres cosas Jesús les dijo, tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en lo público. ¿Verdad? Es decir, en nuestra intimidad, en nuestro tiempo a solas, allí debe comenzar la adoración. Amén. Amén, gloria a Dios. Un adorador, según la RAE, obviamente, la acción, es el que adora. Un devoto, venerador, admirador, idólatra, entusiasta. Es un individuo que practica la devoción y la reverencia hacia una deidad. Ojo, a esto se le llama adorador y se le dice a una deidad, en el común denominador, a cualquier cosa que una persona diga, te adoro, y le puedo nombrar, por ejemplo, hay personas que adoran ciertamente a los santos de la Iglesia Católica, pero también hay personas que adoran a su esposa, a su esposo, a sus hijos, y lo adoran. Cuando digo le adoran es porque, por ejemplo, el esposo puede hacer lo que quiera y le va a seguir teniendo la misma devoción. La esposa puede comportarse como sea y le va a seguir teniendo la misma devoción. Los hijos pueden hacer, como decimos en el coloquio, lo que les viene en gana y le seguimos teniendo la misma devoción. Pila con eso. Eso es adoración a lo que no es Dios. Un adorador, según la Biblia, no es solo alguien que canta. Es decir, los que estamos aquí ministrando las alabanzas, no necesariamente somos adoradores. ¿Sabía eso?
porque la adoración no es una música. Es común escuchar en algunas partes, cante una alabanza es para que cante una canción rápida, o cante una adoración para que cante una canción lenta. Ni la alabanza ni la adoración tienen que ver absolutamente nada con la música, en absoluto. Es decir, no es alguien que canta, sino quien vive una vida de obediencia, entrega total y reverencia a Dios, buscando agradarle en todo. En todo le quiero agradar al Señor, en cómo trato a mi esposa, en cómo educo a mi hija, en cómo la trato, en cómo trato a mis hermanos. Yo no puedo decir que soy un adorador si hay hermanos que me caen pesados, indistintamente de su peso natural, ¿verdad? Si hay hermanos que me caen gordos, como dice, pues no, entonces tengo un cable pelado en cuanto a la adoración se refiere, ¿ya? Si resulta que, bueno, no, yo con todos mis hermanos yo me llevo bien, pero resulta que en la casa yo no le hablo al vecino, porque también me cae mal, porque el vecino es muy chismoso o muy chismosa, es más común, ¿verdad? Mejor seguimos. Si tengo esa situación, aún tengo un cable pelado en cuanto a la adoración. ¿Me está entendiendo? Le voy a preguntar durante toda la predicación, ¿me está entendiendo? ¿Me estoy dando a entender? Y entiendo al pastor cada vez que lo dice. Porque a veces cuando uno está allí en la silla, solo mira al pastor. Uno cree que todos están prestando atención como uno la está prestando. Pero cuando uno está aquí se da cuenta que hay caras que no sabe uno si están prestando atención o están lelos. Entonces, vamos a seguir haciendo unas definiciones acá. Por ejemplo, ¿qué no es un adorador? Antes de decir lo que es un adorador en sí, según la Biblia, vamos a decir qué no es un adorador. Repito, un cantante no es un adorador. Por ejemplo, Ricky Martin no es un adorador. Es un cantante, mucho talento, pero no es un adorador. Marcos Witt sí es un cantante, pero más allá de su talento para la música, es un adorador. Es decir, repito, la música no tiene nada que ver con la adoración en sí. Un líder no es un adorador. Es decir, no por el hecho de que sea líder es un adorador. No por el hecho de que sea líder de casa de vida es un adorador. No por el hecho de que sea el pastor es un adorador. No por el hecho de que sea el líder de alabanza es un adorador. No necesariamente. Es decir, esos títulos no definen a un adorador. Alguien a quien le importa quedar bien antes quienes le ven, no es un adorador. Es decir, la persona que le importa lo que dicen los demás de sí, no es un adorador. Es decir, para estar más claros y que no se vaya a confundir estas palabras que digo, la persona que pone en primer lugar, que prioriza su estatus social antes que lo que Dios pueda opinar de él, este no es un adorador. Quien disfruta la admiración y se ofende con la corrección, no es un adorador. Es fácil, es bonito cuando a uno le dicen, ay, qué bien cantaste, la música salió bonita, qué bonito tocaste la guitarra, te esforzaste y tocaste muy bien la batería. Pero cuando te dicen, hoy parece que el Señor no se movió mucho en la alabanza, eso da como una piquiña en la costilla que no se quita. Entonces allí hay que tener cuidado. Eso no es adoración, eso no es ser un adorador. Quien retiene sus sueños, sus objetivos por encima del propósito por el que fue creado, no es un adorador. Porque nosotros tenemos un objetivo al estar en esta tierra. Hay un propósito por el cual somos creados. ¿Cuál? Exaltar el nombre de Dios, glorificar su santo nombre, que su presencia sea glorificada en nosotros.
Pero si yo decido que yo no quiero exaltar el nombre del Señor, sino que yo quiero perseguir mis sueños, porque mis sueños para mí son importantes, porque yo también soy importante, créame, ya se voló la talanquera. Ya no es un adorador. ¿Vamos bien? Amén. ¿Se va entendiendo todo con claridad? Amén. Muy bien, preparen sus Biblias. Con rapidez vamos a ir leyendo algunas citas, porque ahora vamos a definir, según la Biblia, qué es un adorador. ¿Verdad? 1. El que escucha con atención y obedece con intención. Presten atención a esto. El que escucha con atención y obedece con intención. Ubíquese un momento en Génesis capítulo 4, versículo 4. Génesis capítulo 4, versículo 4. ¿Ubicados? Qué bien, yo todavía no. Ok, dice allí: y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Conocemos la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Muy bien. Pero quiero decirles lo siguiente. Usted sabe que cuando sucedió la caída del hombre, es decir, cuando Adán y Eva comieron del fruto que Dios les dijo que no comieran, ellos se cubrieron con hojas de higuera. Pero Dios les dijo que si comían de ese árbol, de cierto morirían. Es decir, tenía por obligación que haber una muerte. Y Dios decidió no matarlos a ellos. Dios decidió matar un animal, sacrificarlo para cubrir el pecado de ellos. Amén. Entonces, Abel tuvo que haber escuchado esta enseñanza de su padre. Cuando su padre le haya dicho: ¿sabes qué? Nosotros estábamos en un jardín espectacular, era maravilloso. Las plantas, los frutos que producían esas plantas eran increíbles, pero desobedecimos a Dios. Y Dios tuvo que sacrificar un animal y nos enseñó que para acercarnos a Él debemos acercarnos derramando sangre de un animal inocente. Abel y Caín tuvieron que haber escuchado la misma enseñanza, pero Abel escuchó con atención y obedeció con intención, porque él sencillamente decidió hacer lo que Dios dijo que se debía hacer para ser limpio del pecado, no lo que él creyó y consideró que podía hacer, como hizo Caín, sino lo que Dios dijo que se debía hacer. Entonces, así nosotros debemos escuchar con atención qué debemos hacer para ser limpios del pecado y no hacer lo que nosotros consideremos. Dios dice que nosotros debemos confesar nuestro pecado y apartarnos de él para poder ser salvos. Amén. 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 No es que yo pequé, bueno, me alejé del pecado, pero no confesé. Ney, Dios dice: confiesa y apártate. Miren, un alcohólico nunca se va a considerar alcohólico o nunca va a ser sano del alcoholismo si no acepta que es alcohólico. El primer paso para poder ser libre del alcoholismo es aceptar que es alcohólico. Un pecador no puede ser libre del pecado si no reconoce que es pecador. Y déjeme decirle, todos somos pecadores. Todos. Hermano, pero usted es cristiano. Soy pecador. Arrepentido, pero pecador. Lavado por la sangre de Cristo, pero pecador. ¿Hasta cuándo voy a ser pecador? Hasta que respire en esta tierra. A lo que yo deje de respirar en esta tierra, bingo, dejé de ser pecador. Pero ¿puedo hacerlo por mi propia voluntad? No. Y le pueden preguntar a Judas. No es como yo quiera, es como Dios quiere. Amén. Amén. Pero fíjense una cosa, en comparación,
Juan capítulo 5, versículo 30. Rapidito allí. Juan capítulo 5, versículo 30. ¿Ubicado? Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Estas palabras las expresó ¿quién? Jesús. ¿Ya? Preste atención a lo que dijo. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Vamos bien allí? 2. El que prefiere su integridad delante de Dios por encima del placer. Este es un adorador. El que prefiere su integridad delante de Dios por encima del placer. ¿Sabe? La integridad delante de Dios no necesariamente es cuando usted está en público, porque aquí en la iglesia cualquier persona se porta bien. ¿Sí o no? Amén. Aquí cualquier persona se porta bien. Pero cuando está solas en su casa, cuando está solo con su esposa, con su esposo, con sus hijos, o cuando está por allí conversando con el vecino, con la vecina, con los amigos, ¿cómo es? Sobre todo cuando está solas. Porque ¿sabe cuándo vienen pensamientos pecaminosos? Cuando estamos a solas. Yo digo amén a eso. Porque a mí me vienen pensamientos pecaminosos cuando estoy a solas. Si a los demás no, los felicito. ¡Qué integridad! Fíjense un ejemplo. Génesis, nuevamente, capítulo 39. Génesis capítulo 39. Alguien con voz de trueno, versículos 7 al 9. Alguien con voz de trueno que lo pueda leer. Y alguien más que vaya buscando Mateo capítulo 4. Del 7 al 9, mi hermano. Génesis 39 del 7 al 9. ¿Ubicados? Amén. ¿Quién lo puede leer con fuerza? Amén. Léalo. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Como pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Fíjense, a José, más que cualquier cosa, le importaba es lo que Dios pensaba. ¿Cómo voy a hacer yo este grande mal si me han brindado toda la confianza? Uno, Dios está conmigo porque me puso como administrador de la casa de mi amo. Dos, mi amo me confió todo. Lo único, debo respetar a su esposa, es su esposa. Y él dijo: ¿cómo voy yo a acostarme contigo y a pecar contra mi amo y contra Dios? No. ¿Podía hacerlo? Sí. Sí lo podía hacer. Ojo. De poder a deber, el discurso es distinto. De poder, podía. De deber, no debía. Quería, no quería. ¿Qué se le impedía? Su amor a Dios. Entonces, allí nosotros debemos evaluarnos. ¿Cómo está nuestro amor a Dios? ¿Podemos ser íntegros como José? Al punto de no permitir que nuestra humanidad, que nuestro deseo nos gobierne. Allí es donde nosotros debemos compararnos y decir: bueno, yo quiero ser como José, que fue íntegro,
que su amor a Dios fue tal que dijo, no voy a pecar contra Él, aunque tenga la oportunidad de hacerlo. También les dije que ubicaran Mateo capítulo 4, ¿lo tienen? Versículo 4. Amén. Amén. ¿Qué dice? Con voz de trueno. Mateo 4, 4. Estamos hablando de la tentación de Jesús. Allí, Satanás le dijo algo. Pero Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Amén. Entonces, en ese momento Satanás le estaba diciendo a Jesús, venía de 40 días de ayuno. ¿Usted sabe lo que es un ayuno? ¿Quién sabe lo que es un ayuno? Eso, los que saben lo que es ayuno porque están ayunando. Los que no saben qué es un ayuno, necesitamos aprender abstinencias de alimentos en honor al nombre del Señor. Amén. Y el Señor Jesús tenía 40 días. Venía saliendo de ese ayuno de 40 días y Satanás se le acerca. Ojo con esto. Es un secreto. El hecho de que usted ayune, de que yo ayune, no significa que Satanás no se va a acercar. Se acercó a Jesús y traía 40 días de ayuno, es decir, que venía, como dice el muñequito de la era del hielo, con sus patitas que ardían, ¿verdad? Y Satanás se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan, tentándolo a confirmar su identidad. Pero el que tiene identidad responde como Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Gloria a Dios. El que tiene identidad en Cristo debe ser firme en lo que ha creído. Otra característica del adorador. 3. El que mantiene su devoción por encima de las leyes humanas. Se la voy a referir. Le voy a dar la cita para que la anote. Daniel capítulo 6 versículo 10. Daniel capítulo 6 versículo 10. En ese tiempo Daniel oraba de costumbre 3 veces al día con la ventana de su lugar de habitación abierta. Los sátrapas que le envidiaban hicieron que el rey promulgara una ley que impidiera que durante un mes nadie orara a un dios que no fuera un dios de Persia. Y resulta que esa ley fue promulgada y Daniel siguió orando como de costumbre. Consecuencia, lo metieron al foso de los leones. Pero una consecuencia positiva, los leones se hicieron amigos de Daniel y se comieron a los sátrapas después. ¿Ya? Es decir, el que mantiene su integridad, Dios lo libra. El que mantiene su devoción por encima de las leyes humanas, Dios lo libra, Dios lo guarda. O lo guarda de la muerte terrenal o lo guarda de la muerte espiritual. Amén. ¿Cómo vamos? Jesús, en el capítulo 12 de Mateo, versículos 9 al 13, es otro ejemplo de mantener la devoción por encima de las leyes humanas. A Jesús le querían impedir hacer una buena obra el día de reposo. ¿Qué hizo él? Hizo la buena obra. Porque el día de reposo no impide que usted adore al Señor, que usted haga una buena obra. El día de reposo solo es para glorificar el nombre de Dios. Y se puede hacer de las maneras que sea posible. Amén. Otra característica, el que tiene celo por el Señor y su gloria. El que tiene celo por el Señor y su gloria. En 1 de Samuel, usted se va a encontrar un pasaje muy famoso. El primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 26. Se va a encontrar a un muchacho de aproximadamente unos 17, 18 años, escuchando a un tipo que tenía 40 días ofendiendo al pueblo de Israel
al rey de Israel y al Dios de Israel. Este muchacho dijo: ¿quién es este incircunciso para que se venga a enfrentar al Dios de los ejércitos de Israel? Se puso celoso, no lo movió el hecho de ver al ejército ahí, bueno, no. Lo movió a escuchar que estaba retando a Dios. Lo hizo ponerse enfurecido, lleno del Espíritu de Dios, para ir a matarlo. ¿De quién le estoy hablando? De David. Eso, muy bien, estamos aprendiendo. David sintió celo por el Señor y por su gloria. Nadie puede robar la gloria del Señor. Y si alguien lo quiere hacer delante de nosotros, haga como David, sienta celos. O como Jesús, que cuando entró en el templo y vio que los mercaderes se habían aprovechado, los cambistas, se habían aprovechado para hacer negocio dentro del templo, les volteó las mesas, les cayó a fuetazos, los botó y les dijo: mi casa será llamada casa de oración. Es decir, bueno, lo que pasa es que están diciendo cosas, pero uno sabe, uno es cristiano, uno tiene que quedarse quietecito. No, señor, defienda al Señor. ¿El Señor necesita que lo defiendan? No, hágalo, de todos modos. Amén. Amén. ¿Cómo vamos hasta ahora? Muy bien. Otra característica: el que tiene claro que hay uno solo digno de honor. El que tiene claro que hay uno solo digno de honor. O anote allí la cita, Josué 24 del 14 al 15. ¿Qué estaba pasando allí? Los hebreos estaban se desviaban de rato a rato hacia dioses paganos. Josué les dijo: bueno, yo no sé a quién van a adorar ustedes, asunto de ustedes a quién van a adorar, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces, el que está definido que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese tiene que estar claro que es el único que debe gobernar su casa. Amén. Ningún otro. Amén. Amén. Gloria a Dios. También en Mateo 4:10 encontramos a Jesús exclamando que hay un solo y verdadero Dios. Se los referimos por acá. Mateo 4:10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo, a nadie más. Amén. El que está dispuesto a morir incluso para alcanzar el objetivo, para alcanzar el objetivo de glorificar al Padre con su vida. Le voy a dar la cita, le voy a referir la historia. La cita es Daniel, capítulo 3, versículos del 16 al 18. Nabucodonosor había mandado edificar una estatua en su nombre para gloria suya, Nabucodonosor, y le hizo un horno de fuego en la parte baja, de modo que aquel que no se postrara ante la imagen de Nabucodonosor iba a ser echado al horno de fuego. ¿Y qué sucedió? Sucedió lo siguiente: 3 muchachos, amigos de Daniel, les dijeron: ¿ustedes no se van a postrar? No nos vamos a postrar. ¿Que los vamos a echar en el horno? Cuantas veces quiera, no nos vamos a postrar igualito, porque nosotros servimos a un solo Dios, y si Él quiere nos va a librar del horno. Si no quiere, bueno, está bien, morimos, pero no nos vamos a postrar ante su imagen. ¿Quiénes eran esos 3? Ese es el nombre que le puso Nabucodonosor. Ese no es el nombre de ellos. Misael, Ananías y Azarías. Pila con eso. El nombre que nosotros tenemos no es el nombre que nos da el mundo, es el nombre que nos da Dios. Amén. Amén. Esos 3 muchachos dijeron: no nos vamos a postrar ante su imagen. Consecuencia, los echaron al horno, aumentando 7 veces su potencia. Tanto fue que los guardias que los echaron en el horno murieron en el acto. Pero ellos adentro estaban danzando con uno más. ¿Quién sería? Jesús. Amén. Nuestro Salvador. Aleluya. Amén. Gloria a Dios.
En Juan capítulo 13, versículo 31, Jesús refiere que era necesario que Él debía morir. Él debía morir. Y lo refiere. Es decir, no le importaba morir con el fin de salvar a la humanidad, de salvarnos a usted y a mí. Amén. Entonces allí, fíjense que en cada una de las características que les relaté, les dije, esto hizo alguien allá en aquel momento, pero Jesús hizo esto en este momento. El mejor ejemplo que nosotros tenemos de adoración es Jesús. Amén. Es el mejor ejemplo, no hay otro. Usted quiere ser un adorador verdadero, imite a Jesús. Amén. Amén. Aleluya, gloria Bendito a Dios. es el nombre del Señor. A Él ríndele un aplauso. Al Rey que vive. Al Rey que vive. Otras características de un adorador. Estas, dice, tiene su identidad definida desde antes de nacer. Jeremías 1:5. Dios le dijo, desde antes que tú nacieras, yo te escogí. Desde antes que fueses concebido, ya yo te tenía en mi corazón. Yo te escogí antes de que fueses formado. Es que a mí no me quiere nadie. Es que pobrecito de mí. Nadie me quiere, todos me odian. Mejor me como un gusanito. No. Sáquese ese pensamiento absurdo de la cabeza. Porque hay alguien que lo ama. Cristo. ¿Desde cuándo lo ama? Desde antes que usted fuese formado en el vientre de su mamá. Amén. Entonces, nuestra identidad tiene que estar clara. Jesús ya nos había pensado antes que nosotros naciéramos. ¿Cuándo murió Jesús? Hace 2000 años. ¿Cuántos años teníamos nosotros? Nada. Nuestros tatarabuelos no tenían edad todavía. Nuestros tatarabuelos no habían nacido. Y ya Jesús había muerto por usted y por mí. Por su culpa y por mi culpa. Amén. Él derramó su sangre antes de que usted naciera. Ya Él había derramado su sangre por los pecados que iba a cometer y por los pecados que yo iba a cometer. Aleluya. Y déjeme decirle lo siguiente. Él derramó su sangre por los pecados que usted va a cometer y que yo voy a cometer. Aleluya. Amén. Amén. No le estoy diciendo que tiene licencia para pecar. Le estoy diciendo que inevitablemente va a suceder. Pero ya Jesús murió por esos pecados. Amén. El adorador, un verdadero adorador, Cristo vive a través de él. Gálatas 2:20. Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es decir, mi personalidad está anulada. ¿Cuál personalidad debo estar desarrollando? La personalidad de Cristo. Un adorador sabe aceptar cuando falla y se arrepiente de todo corazón. Si usted lee el Salmo 51, se va a dar cuenta que allí David dice, Señor, mi pecado está delante de ti. Quítalo, Señor. Límpiame. Límpiame con hisopo y seré limpio. Crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Vamos a leer todo el Salmo 51 y nos vamos a encontrar toda la expresión de arrepentimiento de David. Amén. Amén. Un adorador aprende a vivir rendido a su Dios y a conocerlo, Aprende a vivir rendido a su Dios y a conocerlo. ¿Se acuerdan la cita con la que iniciamos? Juan capítulo 4, versículo 23. Los adoradores adoran en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores, los que Dios está buscando. Ahora, ¿qué significa adorar en espíritu? Adorar rendidos delante de Dios, dejando nuestro ego apartado de nosotros y dejando que su espíritu nos llene. Además, ¿qué significa adorar a Dios en verdad? Significa adorarlo según la palabra establece que debe ser adorado. Recuerde que dijimos en el concepto de adoración que Dios debe ser adorado por quien Él es, no por lo que hace. Entonces, el que adora en verdad, adora a Dios por quien Él es y no por lo que ha hecho.
y no por lo que va a ser, sino porque Él es santo, 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 porque Él es digno de alabanza, porque Él es digno de honra, porque Él es digno de gloria. Por eso debemos adorar al Rey. Amén. Amén. No porque me salvó, porque me sanó, no, porque Él es merecedor de la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Un adorador es agradecido. Lucas 17 del 15 al 16. El leproso que se acercó al Señor sanó 10 leprosos y solo uno vino a agradecer y a dar gloria a Dios. Ese es un adorador. Es humilde. Lucas 18:13. El publicano que estaba orando. Primero oró el fariseo y dijo: Señor, yo diezmo, yo ayudo al que puedo, no como este publicano que es un pecador, que es inmundo. Y el publicano solo decía: Señor, yo no soy digno de estar delante de tu presencia. Así que yo prefiero ser como el publicano. Yo no soy digno de estar delante de tu presencia, porque dice la Escritura que ese se fue justificado a su casa. Entonces yo quiero irme justificado a mi casa y: Señor, yo no soy digno de estar en tu presencia, pero gracias. Un adorador es valiente. Hechos capítulo 7 versículos 54 al 58. Allí nos encontramos a Esteban, el diácono que fue apedreado, pero aún siendo apedreado, él decía que veía a Jesús, los cielos abiertos, y a Jesús a la diestra del Padre. Dios se le mostró por su valentía. Se niega a sí mismo. Lucas 9:23. Un adorador se niega a sí mismo, no se apega a lo terrenal. También Lucas 14:26 al 27. El que no deja madre, padre, hijo, y aún a sí mismo, el que no se niega a sí mismo no es digno de ser mi discípulo. Allí tienen la referencia de lo que es un adorador. Es decir, un adorador es el que dice: mi yo en mi vida está anulado, eliminado. ¿Qué debe promoverse en mi vida? A Cristo, su gloria. Amén. Ya para concluir, les voy a leer la carta de solicitud del adorador que Dios estableció para esta mañana. Se busca un adorador que sea humilde, rendido a los pies de Cristo, que no se preocupe de su ego, sino que Dios sea glorificado en él, que sepa amar a Dios, que sepa perdonar, que su amor al Señor supere cualquier cosa o a cualquier persona, que le importe más hablar de Cristo que de sí mismo, que sepa que nada de lo que hace es por su esfuerzo o talento, sino que todo en su vida es por gracia, que Cristo viva a través de él, que esté dispuesto a todo por Cristo, que no presente excusas para servir al Señor. ¿Quién tiene un currículum que cubra esto? ¿En serio? Yo levanto mi mano, porque yo sí quiero ser un adorador que tenga estas características, que cumpla con este currículum. Pero resulta que hay parte del currículum que todavía no lo cumplo. Me esforzaré, voy a aprender a hacerlo. Amén. ¿Sabe? Le voy a referir esto. Cuando trabajé como docente de matemática en el Instituto Americano Joseph John Thomson, a mí me habían dicho: los muchachos de ahí son buenísimos en matemática. Yo venía de trabajar toda mi vida en el área pública, y cuando fui a trabajar allí me di cuenta que tenía que estudiar de nuevo. Es decir, a mí me dijeron: ¿puedes cubrir esta tarea? Yo dije: sí puedo. Ahora, realmente no podía. ¿Pero qué hice yo? Me esforcé para poder. Estudié, me preparé para poder. Luego salí de allí a otro liceo, y cuando vi el nivel de matemática que tenían, ya dije: no, ya es fácil, porque ya había aprendido a tener un nivel más alto, porque había estudiado, me había esforzado. Y cuando terminé de jubilarme en el área pública, antes de jubilarme, los muchachos me decían: profe, está colocando bastante. No era que yo estaba colocando bastante, era que ya me había adaptado a trabajar a ese nivel.
Es decir, cuando usted se adapte a ser un adorador, va a ver que otros dicen, pero tu vida es una vida de devoción al Señor. Sí. Y usted no tiene que decirlo, se va a ver, se va a notar. Entonces, pregunto nuevamente, según la solicitud del adorador que acabo de leer, ¿quién es un adorador que puede abordar esta solicitud? Amén. Amén. Entonces, allí donde está, le voy a pedir que cierre sus ojitos y repita una oración conmigo. Diga, Señor Jesús, tú eres el mejor ejemplo que tengo de un adorador. Yo he pretendido ser un adorador. He hecho esfuerzos para que me veas como un adorador. Tal vez me he equivocado, pero hoy solicito tu ayuda. Necesito tu gracia para entrar al lugar santísimo. Quiero que vivas a través de mí y de esa manera adorar como tú, Jesús. Que ame hacer tu voluntad y no la mía. Dame gracia para aprender a adorarte en espíritu y en verdad. Señor Jesús, gracias. Dios eterno, muchas gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por esta responsabilidad que tú me has asignado. Gracias porque has puesto en mi corazón, Señor, hablar acerca de lo que tú me has pedido ser, de lo que tú me has encomendado ser.